Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Un saludo muy cordial, estamos empezando lo mejor de cada casa en M95. Hoy además un programa especial con un invitado, para mí tiene un significado especial porque lo conozco desde niño. Él hubo un momento en que sintió lo que se denominaba antiguamente la llamada, la vocación religiosa. El pasado día 25 fue ordenado sacerdote en Málaga. Es un sacerdote, por lo tanto, de Marbella, que este 1 de julio del 2022 va a oficiar su primera misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Él es Juan Manuel Carapén-Merchán. Juan Manuel, gracias, bienvenido. Gracias, Paco, por esta invitación a poder compartir este ratillo contigo. Y con esa extrañeza o rareza que supone para mí, entre otras personas, llamarte reverendo Juan Manuel, pero lo eres. Sí, yo creo que a todos se nos hace raro, ¿no? A vosotros, que me conocéis, que habéis compartido conmigo toda mi vida, y también a mí, que me sigo sintiendo en medio de vosotros. Pero bueno, creo que es ocasión para darle gracias al Señor por aquello que el Señor me ha regalado a mí y a vosotros a través de mí, pues tener un sacerdote también de este pueblo. Bueno, pues en esta charla que vamos a mantener, vamos a intentar conocerte como ser humano, cuál ha sido tu trayectoria y también el reto que tienes ahora por delante, cómo lo planteas, cómo lo enfocas. Háblanos en primer lugar de Juan Manuel, niño que nace en una familia que cómo era o cómo es esa familia. Bueno, pues esa familia era y es una familia humilde. Mi padre trabajó durante muchos años en la obra, con unos camiones Cuba, seguramente mucha gente lo recordará, ¿no? Porque una familia obrera, mi madre era y es ama de casa desde prácticamente que nací, y tengo un hermano 10 años más pequeño, y en esa normalidad, yo siempre digo que no nací en una familia especialmente religiosa, sino pues como la mayoría de gente que nos puede ver, ¿no? Cofrades, gente normal, que vive su fe de manera natural, y en esa normalidad de mi casa, de mis padres, de mi hermano, es donde recibí la vocación, en medio de esa casa. Precisamente fue en ese ámbito cofrade donde yo te conocí, porque tú desde niño tenías mucha inquietud por informarte de todo lo relacionado con la Semana Santa. Y además, otra conexión se produce también porque tuviste primero la vocación de periodista. Sí. Y te querías dedicar al periodismo. Las inquietudes cofrades las tenía y las tengo, porque ahora mismo me toca ser un cura cofrade, con las connotaciones que eso nos lleva. Y yo creo que el ser cofrade es lo que me ayudó a descubrir al Señor. Yo creo que eso fue como la pasarela, la puerta, que me permitió acercarme a la parroquia, me permitió empezar un contacto visual y sentimental con el Señor que después me llamaría, ¿no? Y efectivamente, también esas inquietudes cofrades me llevaron a todo el tema de la información, de esto. Y es verdad, ahí descubrí una posible vocación al periodismo, a la información, que incluso ahora mismo, siendo sacerdote, le agradezco al Señor, porque los dotes y los dones de comunicación en nuestra profesión son muy importantes para poder llegar a la gente. Bueno, y tú te comunicas también mediante la voz, en el sentido de que hay mucha gente que dice que bien canta este sacerdote, que bien, te gusta realmente que en los oficios religiosos, en las celebraciones religiosas, la música tenga un protagonismo especial, ¿no? Yo creo que hay que agradecerle al Señor los dones que nos regala, y yo creo que el Señor me ha regalado el don de la música, tanto para hacerla, para cantarla, para componerla, ¿no? Y como la Iglesia nos pide que cuidemos la música en la liturgia, pues si tengo ese don hay que aprovecharlo, como tanta gente, ¿no? Mi primera misa va a ser cantada, porque eso era el lenguaje antiguo, ¿no? El cantamisano, va a cantar misa. Pues procuraré que los dones que el Señor me ha puesto delante, con mis nervios y mis pobrezas, pues también a lo largo de mi vida pueda servir para poder embellecer, ¿no? la liturgia y la relación con el Señor, que se hace pan y vino. Tú has mencionado, efectivamente, la misa se cantaba, incluso en la biografía de Antonio Vivaldi, este genio de la música del barroco,
siempre se dijo que era un sacerdote que nunca llegó a cantar misa. Y era músico, ¿no? Pero Sí. no llegó a cantar música. Bueno, tú tienes origen también, conectas con Istán, ¿no? Sí, por parte de mi madre, del padre de mi madre, toda esa rama, estamos conectados con Istán, sí. ¿Dónde estudias? ¿En qué colegios? Pues siempre he estado en colegios públicos. Primero estudié en el colegio Federico García Lorca, que está debajo de mi casa, allí en el barrio de Santa Marta, y posteriormente por distrito me tocaba el Río Verde, el Instituto Río Verde, y ahí estuve hasta que terminé el ciclo formativo de grado superior, que yo cursé allí. ¿En qué momento tú te das cuenta de que tienes la vocación religiosa, que quieres llegar a ser sacerdote? Bueno, yo siempre que me toca explicar la vocación digo que como la vocación es una relación de amor, pues como si le preguntáramos a varios matrimonios serían historias distintas. En mi caso, yo creo que todo el que me conozca será consciente de que yo siempre he sentido esa llamada o esa inquietud. Siempre tuve esas ganas o ese amor al ver al sacerdote, ¿no? Pero es verdad que, como en toda historia de amor, hay encuentros fuertes. Y ese encuentro fuerte, esa llamada a voces, digamos, del Señor hacia mí, yo ya la tuve pasada la adolescencia, ¿no? Precisamente cuando estudiaba este ciclo formativo de grado superior, fue cuando yo percibí que el Señor me llamaba a algo mucho más concreto. Ya no era un sentimiento, ya no era una posibilidad, una ilusión, sino que era algo que se cristalizaba, era una posibilidad real, que era optar, era decidir por esa vocación que el Señor me ofrecía, ¿no? Sentirme llamado y enamorado hacia el sacerdocio. Y bueno, pues ahí nos lanzamos. Juanma, cuando tú se lo comentas, se lo planteas a tu familia ¿qué te dice? Bueno, pues sorprendentemente no se sorprenden, ni mi familia ni mis amigos, y eso es una cosa que a mí también me tranquilizó en ese sentido, ¿no? Yo creo que no era tanto la sorpresa de mi decisión, sino la sorpresa de cómo ir encauzando aquello, ¿no? Hay que pensar que mi padre iba a ser el padre de un cura, y mi madre la madre de un cura. No era tanto la impresión de que yo fuese cura, sino de que ellos tenían que tomar roles distintos, ¿no? Y creo que, bueno, también la iglesia, que es madre, los sacerdotes que nos han acompañado, el propio seminario, no solamente me han ido a mí como enseñando a ser cura, sino también a ellos, a ser familia de un cura. Y creo que eso ha sido el gran regalo, sentir el apoyo de mis padres, de mis amigos, ha sido una de las grandes cosas que más me ha ayudado a llegar hasta aquí. Bueno, te estás olvidando de alguien que desde otra dimensión estará presente en esa primera misa, que es tu abuela Lola. Sí. Yo creo que en mi primera misa va a haber muchas presencias, ¿no?, de gente importante, pero creo que va a haber dos presencias muy grandes, que son mi padre y mi abuela. Creo que la misa obra el milagro de que tanto la iglesia que estamos aquí reunidos como la iglesia del cielo se hagan presentes en la Eucaristía. Y yo quiero que ese momento de volver a reunir a toda mi familia. Sé que mi padre estará en esa misa y sé que mi abuela estará sentada en su banco como estuvo toda la vida, con mi abuela Salvadora, con mi abuelo Antonio, mi abuelo Simón, todos los que nos han precedido en el signo de la fe, que diremos en la plegaria, y que duermen ya el sueño de la paz. Ellos estarán presentes y para mí va a ser muy emocionante sentir esa presencia de nuevo de toda mi familia reunida. Todo requiere un tiempo, un proceso, una maduración, un desterrar dudas, apuntalar firmemente, ¿no?, con pilares firmes. Y en ese sentido tú te fuiste al seminario y después de un tiempo regresaste. Sí. Y tuviste ahí un tiempo de meditación, de reflexión. Sí, yo entré al seminario con 19 años y yo creo que, como he dicho antes, la vocación es una historia de amor y cada historia de amor es única. Yo procuré estar atento a lo que el Señor me iba pidiendo. Todos sabemos que el sacerdocio es una vocación que es importante porque tenemos en nuestras manos las conciencias de la persona, la fe de las personas, ¿no? Y yo era consciente de todo esto y creo que en el camino de la vocación y de la vida hay que ir madurando cosas a nivel humano, a nivel espiritual, a nivel intelectual. Y como digo, procuré estar atento a lo que el Señor me iba pidiendo. Y creo que el Señor me pedía ese tiempo, que fueron 3 años, de poder trabajar, de poder estudiar, de poder vivir y sufrir el mundo, para después saber llevar al mundo al Dios de la vida.
y no llegar al sacerdocio, como tú decías, ¿no?, con los pilares débiles. Considero que ahora llego al sacerdocio con debilidades, con el barro que soy, pero habiendo experimentado muchas de las cosas que la gente a la que tengo que acompañar está viviendo. Sé lo que están viviendo, sé lo que están sufriendo, lo que están gozando, porque lo he vivido antes. Y creo que eso ha sido el gran regalo que el Señor me ha hecho. Saber esperar, saber formar y saber estar con Él allá donde me diga. Este es un programa coloquial donde no quiero hacer nunca una entrevista convencional. Esto no es una entrevista, es una charla de dos amigos que se encuentran y hablan, ¿no? Lo digo porque te voy a plantear un asunto. En ese intervalo, no sé si en ese intervalo o antes, tú has tenido novia, por ejemplo. ¿Cómo lo planteas a esa chica? Decir, bueno, no seguimos porque yo voy por otro camino. Bueno, yo creo fueron momentos diferentes. Hombre, sin entrar en un ámbito privado. No, fueron momentos diferentes. Es decir, hay ocasiones y hay compañeros que han tenido que cortar relaciones para irse al seminario. En mi caso no fue así, hubo un tiempo en medio, ¿no? Pero aún así yo creo que es importante esta vivencia del noviazgo, a los que el Señor nos ha regalado esa experiencia, porque como digo, todo lo que vivamos lo llevamos en las alforjas del ministerio. Tanto las enfermedades familiares, el fallecimiento de familiares, el propio noviazgo, las experiencias de la vida, porque somos sacerdotes en medio de un mundo, somos contemplativos en medio de un mundo, y creo que el propio noviazgo es una realidad de la vida. Nos toca acompañar a jóvenes, nos toca acompañar a matrimonios, y es importante. Yo le agradezco a Dios las personas que han pasado por mi vida, porque me han enseñado y me han ayudado a ser más hombre, a ser más adulto, a ser más sensible, también a la mujer, pero también a las relaciones humanas que a las personas les toca vivir. Lo vivo como una acción de gracia. ¿Tú crees que en algún momento los curas podrán ser casados también? ¿Cómo ves tú ese asunto? Yo considero que el celibato sacerdotal es una norma de la Iglesia, eclesiástica. Hay que distinguir... No es un dogma de fe. Vamos. Efectivamente, hay que distinguir lo que es algo revelado por el Señor, que lo sabemos, y lo que son disciplinas eclesiásticas. En un momento dado de la historia, la Iglesia consideró que era pertinente que los sacerdotes permaneciéramos célibes, y creo que en esa línea se mantiene la Iglesia hoy. Y creo que el propio celibato está dando frutos. Como todo, pues tiene sus limitaciones y tiene sus líneas rojas, ¿no? Pero creo que el celibato, para cualquier persona que tenga cerca un cura, es consciente de que es un don, porque el celibato nos permite ser todo de todos, no estar atado a unas responsabilidades familiares, conyugales, sino que el sacerdote es un regalo para el pueblo, es un regalo para su parroquia, nos permite ser libres en este aspecto, ¿no? Y creo que en esa línea anda la Iglesia y los que nos vamos ordenando. Hay quien dice a veces, bueno, ¿cómo puede un sacerdote ayudar en un problema matrimonial, por ejemplo, con un hijo, si ni están casados ni tienen hijos biológicos, digamos, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías a eso? Pues de la misma manera que un pediatra ayuda a un niño, o un médico de personas ancianas ayuda a un anciano, o un oncólogo es decir, no es necesario estar experimentando esa situación para hacer ayuda. Es necesario tener una formación, es necesario tener unos rudimentos que nos ayuden, pero no todas las personas a las que acudimos han pasado por todas nuestras situaciones. Nos fiamos de los profesionales, pues también de los sacerdotes, primero porque somos ungidos para acompañar a un pueblo, somos expertos en acompañamiento desde nuestras pobrezas. Pues bendito sea Dios que hace estas cosas y no nosotros. Es Dios el que actúa a través de nosotros. Y eso es un regalazo para la gente. ¿Cuánto tiempo de seminario ha sido? Bueno, pues de formación han sido 3 y 3 años y medio, digamos a otro ritmo, estudiando una carrera civil, trabajando, ¿no? Pero digamos que oficialmente han sido 6 años de Dios, 6 años de oración, 6 años de estudio, de encuentro con mis compañeros, de aprendizaje, por los que le doy gracias a Dios, porque entré al seminario siendo un niño y he salido siendo un adulto por toda esa formación y por todas las cosas que me han tocado vivir en mi vida. Se habla frecuentemente de la crisis de vocación, ¿no? Escasean los sacerdotes, hacen falta, hay parroquias, sacerdotes que tienen que llevar más de una parroquia,
porque no hay un número suficiente. ¿Eso sigue en ese mismo punto o se advierte alguna recuperación? Bueno, debemos decir... ¿Contigo se ha ordenado alguien más? Claro, nosotros somos 5 nuevos presbíteros. Hacía 16 años que en Málaga no se ordenaba un número tan grande de presbíteros, pero aún así hay que ser realistas. Lógicamente tenemos una crisis de vocaciones, pero hay una crisis en general. Hay una crisis en el matrimonio, hay crisis en las propias profesiones necesarias. Sí, vivimos en una sociedad de continuo cambio y el sacerdocio no está exento, sociológicamente es una clave. Aún así, debemos de darle gracias al Señor porque dentro de esta crisis que es evidente que vivimos, todos los años tenemos ordenaciones en Málaga, todos los años hay regalos de sacerdotes nuevos para nuestra iglesia. ¿Somos menos? Sí, pero en lugar de ser apocalíptico, lo que nos toca es preguntarnos qué nos está pidiendo el Señor. Quizá la falta de sacerdotes le está pidiendo a la iglesia más pobreza no solamente material, sino espiritual, que los laicos toméis otras responsabilidades, que reestructuremos nuestras propias estructuras eclesiales, no lo sé. Pero esta crisis hay que vivirla desde los ojos de Dios y no como una hecatombe, sino simplemente ir mirando los signos de los tiempos y saber que Dios sigue regalando sacerdotes. Habrá que implicarnos en proponerle a los jóvenes la vocación como una vocación feliz. Esa es la tarea de la Iglesia. ¿Qué crees tú que pide la sociedad actual un sacerdote? Yo creo que hay varias claves, pero creo que lo más importante es que seamos curas normales, que seamos curas y normales. No podemos dejar de ser curas porque perdemos nuestra identidad y la gente no quiere que dejemos de ser lo que somos, pero que siendo lo que seamos normales y estemos en medio del mundo, que sigamos vistiendo desde sacerdote, que celebremos la misa, que oremos por el pueblo, que acompañemos, que confesemos, pero que estemos en medio de ellos. Por eso somos seculares, por eso estamos en medio del mundo, contemplativos en medio de un mundo. Yo creo que eso es lo que nos pide la sociedad, lo que nos pide la Iglesia hoy, que seamos curas y que seamos normales. La Iglesia actualmente, cuando surge algún problema dentro de la Iglesia, ¿tú crees que la sociedad, incluso los poderes públicos, miden esa problemática con el mismo rasero que el resto de la sociedad o el resto de instituciones? ¿O hay un doble rasero de medir cuando se trata de la Iglesia? Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad de doble rasero para todos. Cuando no nos toca a nosotros somos muy duros, cuando nos toca a nosotros somos más blandos. Y esto ya lo advertía el Señor. Como le dices a tu hermano que tiene una mota en el ojo cuando tienes una viga, ¿no? Yo creo que la Iglesia, dentro de ella, vive la ley de la misericordia. Y creo que ahí el Papa Francisco está haciendo mucho trabajo y mucho bien. La ley de la misericordia. Una cosa son las leyes de la tierra, por los que tenemos que regirnos todos, y otro es la ley de la misericordia por la que la Iglesia tiene que andar. Y a veces el mundo no entenderá que el pecado no se juzga desde la ley, sino desde el perdón. Y bueno, pues como siempre nosotros pues estaremos a contracorriente, a veces nos entenderán, a veces no, pero creo que tenemos que ser fieles al mandato del Señor, amados unos a otros. Tenemos que ser una casa de misericordia, una casa de ejemplaridad, de moral, sabiendo que somos pecadores y que somos limitados. Y cuando nos equivoquemos, pedir perdón, primero al Señor y después a la sociedad y a las personas a las que le hemos hecho un posible daño. Y también pues afrontar esa crítica con naturalidad. Una opinión sobre una serie de asuntos, te voy a plantear una opinión breve. Asuntos polémicos todos ellos, que se llevan tratando durante muchos años y donde la Iglesia tiene un papel y mucho que decir. Por ejemplo, el tema del matrimonio gay, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, pues yo creo que también la Iglesia, a la luz de los tiempos, va comprendiendo también al ser humano. Y es verdad que en otras épocas, como toda la sociedad, ha habido otra postura. Hoy por hoy la Iglesia respeta, acoge a las personas que tienen tendencias homosexuales. Poco a poco iremos viviendo cambios en este aspecto, yo estoy convencido, porque la Iglesia, el Señor va empujando y el Espíritu va soplando, y tendremos que ir también viendo
¿Qué nos pide el Señor y qué le está pidiendo el Señor a estos hijos de Dios? Lo que está claro es que, sea como sea, tenemos que actuar con misericordia, con sumo respeto, con acogida, sabiendo que son hijos de Dios como nosotros. Lógicamente, yo tengo amigos que son homosexuales y los quiero a rabiar. Y creo que el Señor no mira en estas cosas, el Señor mira los corazones, y como Iglesia tenemos que ir comprendiendo qué nos está pidiendo. Los casos de pederastia dentro de la Iglesia, ¿crees que es suficientemente condenado y aceptado, entonado el mea culpa sobre ese asunto? Creo que la Iglesia es de las instituciones que más ha condenado, que más ha perseguido, que más ha publicado sus propios casos internos de pederastia. Ojalá otras instituciones públicas o privadas lo hubieran hecho con luz y taquígrafos, como lo ha hecho la Iglesia, al menos en estos últimos tiempos. La propia Iglesia ahora recientemente, en concreto la Iglesia de Málaga, está trabajando y ha publicado ya un protocolo de intervención interno sobre estos asuntos, que es bueno que conozcamos. El propio Papa Francisco ha modificado el procedimiento interno canónico para estos casos. Creo que la Iglesia es de las instituciones que más está cuidando este aspecto. A nosotros se nos da una directrices estrictas sobre cómo tratar a los niños en catequesis. Por ejemplo, ahora mismo a mí, para poder ser ordenado, esto para que la gente lo sepa también, ¿no?, se me ha pedido, eso lo ha hecho el obispado, un certificado de estar exento de delitos penales contra pederastia. Sí, y esto es importante. Los que nos hemos dedicado a la enseñanza también lo tenéis. Siempre hemos tenido ese certificado de que no tiene. Esto es importante que lo sepa la gente. No, es muy importante que se sepa, sí. Efectivamente. El aborto. El aborto es un drama, igual que la eutanasia. Son dos dramas al comienzo y al final de la vida. Ya estamos viendo cómo en algunas sociedades ya se está prohibiendo, porque con el tiempo nos daremos cuenta de que el aborto y la eutanasia son un genocidio, y el aborto es un drama humano y vital, un drama para esa vida que no se deja que empiece a vivir como ser humano, digamos, una vez que ha nacido, se le corta el proceso, y también un drama para esa madre, para esa familia. Creo que como sociedad tendríamos que replantearnos cómo tratamos a los más débiles, no solamente a ese bebé, sino también a esa madre. Papel de la mujer en la Iglesia actualmente. Muchas veces se ha planteado que la mujer puede ser ordenada, no sé si sería sacerdotisa, sería en ese caso. Pero es un asunto que yo creo que no se ha terminado de abordar, es un debate que nunca termina de abrirse. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que el sacerdocio femenino es una cuestión que está cerrada. Podremos debatir como seres humanos, pero la revelación nos lo ha dicho claro. Me parece muy triste que reduzcamos el asunto del papel de la mujer en la Iglesia solo al sacerdocio. Ya desde el año 80 y tanto, Juan Pablo II iba reflexionando sobre el papel de la mujer en la Iglesia y publicó un documento precioso, Dignitatis Mulieribus, la dignidad de la mujer. La Iglesia ha ido reflexionando, el Papa Francisco ha ido abriendo puertas a la mujer. No cerremos, no ciñamos a la mujer solo al sacerdocio. La mujer tiene un papel fundamental en la vida de la Iglesia como institución, pero también en la Iglesia como comunidad de los creyentes. Aquí tenemos en Marbella ejemplos de mujeres que están sosteniendo a la Iglesia. Por ejemplo, María José, nuestra secretaria de la Encarnación, es el alma mater de una parroquia. ¿Alguien podía cuestionar el papel de María José en nuestra parroquia? Se lo reconoció la agrupación de cofradías. Y yo lo hago públicamente porque María José me ha enseñado a ser cura, nos ha enseñado mucho a ser cristianos. Ese es el papel de la mujer como madre, como esposa, como trabajadora, como dirigente en instituciones eclesiales. Hacia ahí caminamos como Iglesia. Bueno, tú desde el comienzo, desde que decidiste irte al seminario, has contado con el apoyo, con la ayuda, con el patrocinio, iba a decir, no con el patrocinio, sino con el apoyo de sacerdotes importantes en la Iglesia de Marbella y fuera de Marbella. Hombre, yo tengo que reconocer el apoyo, el cariño y el amor tan grande, ¿no?, por nuestro cura Pepe, nuestro Pepe López, que ha sido párroco 13 años de esta casa, ha sido el párroco de mi vida, ¿no? Y por supuesto, ya digo, ha sido un padre y es un padre para mí. Ese apoyo ha sido fundamental, no ha sido anecdótico. Junto a otros sacerdotes, mi rector en el seminario, otros sacerdotes de Marbella,
que me han ido acompañando, compañeros curas, ¿no? Por supuesto, ahora mismo nuestro párroco don José Sánchez, pues otro pilar fundamental, ese empujoncito final, ¿no? Esta recta final, sentir el apoyo de tu párroco, de tu parroquia, es muy importante. Y luego cuando uno llega a ser cura, valora mucho esa fraternidad sacerdotal, porque los curas somos hermanos unos de otros, aunque a veces parezca que hay envidias, que rencillas, los curas somos hermanos, y como somos hermanos nos peleamos y tenemos nuestra historia como en todas las casas, pero sentir el apoyo, el cariño de nuestros hermanos sacerdotes y los que son mayores que uno es muy importante, es fundamental. Siempre acaba el recurso a la excomunión, ¿no? Quiero decir, en alguna lucha entre sacerdotes decir que te excomulgo. Es una broma, ¿no? Sí. ¿Tú conoces chistes de curas? Bueno, muchísimos, pero algunos no se pueden contar, Paco. No, ya, no digo para que lo cuentes, sino te ríes con los chistes. Claro que me río. Yo creo que no hay que ser tan... Yo creo que vivimos en una sociedad que tenemos la piel muy fina. Hay cosas que son hirientes. Hay cosas... Uno percibe cuando se pasa de la broma a la burla. Pero hay que ser normal. Igual que nos reímos de otros sectores de la sociedad, a mí me gusta reírme de uno mismo. Me gusta reírme de mí mismo, de mis propios errores, pues también de los curas y de las monjas y de los que estamos en la iglesia. Claro que sí, con naturalidad, hay que ser curas normales. Eso es fundamental para vivir tranquilo. Este párroco que tú has mencionado, José Sánchez Herrera, con el que yo he trabajado muchos años y que es una persona súper trabajadora, honesta, congruente, con el que tú puedes hablar abiertamente. Lo que nos gusta son los dobleces. Con don José los dobleces tienen que estar en otro lugar. Cuenta la sinceridad. ¿Te ha dado algún consejo, algunas directrices que se puedan decir, que no forman parte del secreto del sumario? Bueno, yo creo que el propio ejemplo ya habla por sí solo. Pero sí recuerdo que hace poco tenía una conversación con él, hablando de la música, precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? Don José, que es un amante de la música. Bueno, ahora está con la escolanía. Acaba de crear la escolanía y ya va para arriba como la espuma, ¿no? Incluso en otras parroquias donde ha estado, se ha preocupado mucho. Y ese don o esa sensibilidad la compartimos los dos, ¿no? Y sí me dijo, Juanma, donde vayas, cuida la música. Porque la música es un elemento de evangelización. Hasta con las personas más mayores, que uno piensa que mal cantan y qué pena. Oye, la música evangeliza. Cuidemos nuestra música, cuidemos nuestras celebraciones. Ese consejo me lo llevo de él, entre otros muchos, pero este de la música, que para mí es muy importante, ese apoyo me lo llevo. De toda la labor que en una parroquia realiza un sacerdote, para ti, ¿qué sería lo que causa mayor satisfacción y lo que causa mayor desazón? Porque siempre hay luces y sombras en toda profesión y en toda actividad que hacemos en la vida. Pues yo, como no tengo cargos pastorales en Marbella, te voy a ser completamente sincero. Yo creo que de las cosas que más satisfacción da, sin duda alguna, es poder celebrar la misa, predicar, por lo menos para mí, confesar. El otro día tuve mi primera confesión en la Encarnación, poder sanar a la gente, poder hablar con ellos, darle algunas luces a través del Señor, creo que es poder estar en medio de la gente. Lo que más desazón puede causar es, por ejemplo, cuando uno va acompañando un grupo de niños en la catequesis durante 3 años, una multitud de padres, de niños, y termina la comunión y esos niños no continúan. Os acompaña un grupo de adultos, termina la catequesis y esos adultos desaparecen. En el corazón del sacerdote, que se ha dejado la vida, que se ha dejado el tiempo, de esos catequistas, pues hombre, hay que reconocer que aparece un poco de tristeza, una sensación un poco de fracaso, de soledad, que la gente tiene que comprender que es natural. Pero bueno, se queda también la satisfacción de saber que hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos sembrado en el corazón de las personas y el Señor seguirá trabajando. Si yo voy a confesarme contigo y en secreto de confesión te digo que he matado a alguien y que he ocultado el cadáver, ¿tú qué haces? Esa pregunta me la hacían esta mañana, justamente. Claro, es que esa es una pregunta que yo creo que da cierto morbo en la gente, decir, ¿por qué hace un sacerdote? Hay abogados también, o psicólogos, o psiquiatras que tienen también el secreto de confesión, digamos, ¿no? Pero bueno, en el caso del sacerdote, todo el mundo sabe que el secreto de confesión es sagrado. Sí. ¿Qué ocurre cuando en una confesión se adivina algo grave como lo que te acabo de decir? Bueno, pues en este caso a mí lo que me tocaría sería hablar contigo, hacerte ver de la gravedad de lo que ha pasado,
darte el perdón de Dios, porque el perdón de Dios es gratuito y absoluto para siempre, pero la penitencia tendría que ser ayudarte a encauzar esta situación, invitarte a confesar lo que ha pasado y asumir las consecuencias, porque esa es tu penitencia. Y ofrecerme a estar a tu lado. Mira, Paco, no te sientas intranquilo, no te sientas solo, porque yo voy a estar contigo. Y si tengo que ir contigo a confesar, iré. Y si tienes que asumir un proceso judicial, pues allí estaré yo contigo. Pero lo que no podemos los dos es ocultar esto. Yo no puedo contar nada, pero tú sí debes. Por tu conciencia, por tu honor, por tu dignidad de persona, de cristiano. Solo así podrás vivir tranquilo, de otra manera es tapar algo que te va a quemar toda la vida. Bueno, el concepto de lo que es pecado o deja de ser pecado evoluciona como evoluciona la historia, como evolucionan los tiempos. Ahora hay comportamientos que son pecados que antes no lo eran, ¿no? Y al revés. Y al revés, cosas que han dejado de ser. Pero el pecado es pecado, Paco. Otra cosa es la conciencia que la persona tenga. Hay ocasiones en las que las personas no son conscientes del pecado. Y en la gravedad, lo que se llama la imputabilidad de ese acto, pues no se puede. Pero el pecado es pecado. Lo que habrá que ayudar a la persona a descubrir que aquellos actos que estás cometiendo es pecado, no porque lo diga la Iglesia ni porque es una norma, sino porque le está rompiendo por dentro, porque le aleja de él mismo, le aleja de los demás y, lo más importante, le aleja de Dios. Eso es el pecado. ¿Cómo te planteas tú, Juanma, algo que yo creo que los sacerdotes, no sé si lo sufren a lo largo de su vida o si les sirve como crecimiento personal, no lo tengo muy claro? Es el arraigo que pueden tener en un lugar y de hoy a mañana el señor obispo decide que te vas a otra parroquia, al otro extremo de la provincia o a otro lugar. ¿Eso cómo se asimila así por las buenas? Creo que humanamente no es fácil. Humanamente estamos llamados a sentir cariño por la gente, a ser agradecidos, a echar raíces. Aquí hemos tenido curas que se han tenido que ir después de muchos años y se nota el dolor, y eso creo que es bueno. Cuando un sacerdote sale llorando de un sitio, significa que ha tenido corazón de buen pastor ahí, que ha gastado y desgastado sus años. Ojalá me pase a mí, ojalá salga sin querer de los sitios, aunque me duela, porque eso significa que he querido. No sé cómo lo voy a afrontar, porque nunca lo he vivido. Solo sé que eso es un don del Señor. Es el Señor el que te lleva a un sitio y es el Señor el que te manda a otro. Y es el Señor el que te tiene que dar esa fuerza. Nosotros no podemos, es el Señor el que tiene que hacer esa obra. Bueno, ahora que ya has sido ordenado, que vas a decir este día 1 tu primera misa, a cantar tu primera misa en la Iglesia de la Encarnación, ¿sabes ya a dónde vas? Todavía no, estamos esperando que nos llamen. O sea que de momento es ahí una espera, ¿no? De momento, las personas que se encargan de este asunto, el Consejo de Vicarios, junto con el obispo, pues estarán viendo las posibilidades, destinos y huecos que van quedando libres que necesitan un cura. Seguimos esperando y estamos disponibles a lo que la Iglesia de Málaga nos mande. No sé bien cómo va eso. ¿Te pueden mandar directamente de párroco a un sitio? Sí, lo lógico es que los neopresbíteros, pues lo normal en esta diócesis es que vayamos a pueblecitos pequeños, a varios pueblos de la serranía, la Sarquía. Suele ser lo normal. Si hay necesidades en otro lado, pues también estamos disponibles, pero la tónica natural es que asumamos parroquias pequeñas de pueblos rurales donde empecemos a hacer rodaje. ¿Te gustaría en algún momento venir a Marbella? Bueno, creo que Marbella tiene varios componentes para mí complejos. En primer lugar, porque Marbella, pastoralmente, un sitio grande, con grandes responsabilidades. Por tanto, yo soy un curilla, yo no me puedo... yo veo la Encarnación u otras parroquias de aquí y me siento chiquitillo, ¿no? Y por otro lado, entiendo que aunque la gente, aunque nos tengamos cariño, el párroco de la Encarnación o el párroco de cualquier parroquia es el párroco, ¿no? Y yo seré siempre el niño de esta ciudad. Entonces creo que eso no es bueno. Creo que a mí me costaría, por los vínculos, por los lazos, por los cariños que nos tenemos, ser un poco el cura de Marbella. Creo que al menos en el comienzo del ministerio es bueno hacer rodaje. La historia ya dirá. Pero Marbella siempre será mi casa, sea el párroco de aquí o no. ¿Qué te ha regalado tu familia con motivo de la ordenación? Bueno, en primer lugar me ha regalado la vocación y la vida, que creo que eso es lo más importante. Físicamente
Bueno, pues muchos regalos, pero sobre todo como signo se han quedado un juego de casulla de los 4 colores litúrgicos, y una de ellas con la que voy a celebrar mañana, el día 1, voy a celebrar mi primera misa en la parroquia de la Encarnación, con la casulla blanca, ese juego, con lo que se ha plasmado un poco ese revestirme de Cristo gracias a mi familia. ¿Cómo va a ser esa misa de mañana? Pues yo, sinceramente, Paco, creo que va a ser un desastre por mí, porque creo que voy a estar muy nervioso, creo que yo soy muy llorón, sé que voy a llorar muchísimo, cada vez que me encuentro a alguien por la calle se lo digo, mañana o cuando sea me lo tendréis que permitir, porque a mí me impone muchísimo el presbiterio de la Encarnación, y eso que he echado los dientes ahí, pero siempre al lado de un cura, ahora me toca a mí. Creo que va a ser un día de encuentro, de fiesta. Yo creo que es una fiesta para mi parroquia, una fiesta para mi familia, una fiesta para el seminario que viene entero, una fiesta para mí. Pero sé que va a ser un desastre por mí porque voy a estar muy nervioso, voy a llorar muchísimo, y creo que que ese día toca emocionarse, toca echarlo todo y dar gracias al Señor por todo el bien que ha hecho en mí y en mi entorno, en mi familia, en mi parroquia. Hombre, la verdad es que yo creo que tú eres consciente de que para la vida religiosa de Marbella y para la vida social en general tiene mucha importancia que tú hayas sido ordenado sacerdote, porque no todos los días hay un sacerdote de Marbella. La verdad es que es algo escaso. Sin embargo, tú ahora lo eres, ¿no? Creo que eso es motivo de orgullo para toda la comunidad marbellera. Y es una responsabilidad también. Cuando don José Sánchez puso la bandera blanca en el campanario, creo que lo vimos todo porque lo compartió, había alguien que me decía: Juanma, es que hace casi 100 años que no se pone una bandera blanca ahí, porque es verdad que antes de mí han salido sacerdotes de la parroquia, mira, Ángel Reina, Germán, han salido, pero no celebraron sus primeras misas aquí, se ordenaron en otras diócesis, entonces era un poco complejo, pero parece ser que desde Cantos, el sacerdote Cantos, pues no había un sacerdote nacido aquí, bautizado en esa pila bautismal, y entonces, claro, para Marbella debe ser una fiesta, claro que sí, no solo por mí, sino porque de esta parroquia, de esta pila, ha nacido un sacerdote. Y eso es muy bonito. Sin duda. Este primer mundo en el que vivimos, esta sociedad muchas veces opulenta, opulenta por una parte y contrastando con la máxima pobreza por otra, porque en el mismo barrio hay gente muy rica y gente muy vulnerable, como se dice hoy día. Este primer mundo o esta sociedad nuestra es tierra de misión, como se ha dicho muchas veces. Sí. A mí hay muchas ocasiones en las que me preguntan: ¿tienes vocación de misionero? Digo, pues sí. Quizás, al menos ahora mismo, no tengo vocación de una misión, digamos, a gentes, ¿no?, como dice la Iglesia, a países donde hay una pobreza extrema, pero creo que España, y es bueno que lo reconozcamos, ya es tierra de misión, porque en Andalucía podemos darnos con un canto en los dientes, porque continuamente está Dios en la calle, en nuestras imágenes, en nuestras celebraciones, pero hay zonas donde Dios ni se huele, y creo que a la Iglesia aquí en España, en Málaga, nos toca ser conscientes de que hay mucha gente que ya no conoce a Dios, que a muchos niños le decimos que Dios es Padre y no sabe ni quién es Dios ni qué es un padre. Pero es que Dios está muy callado, ¿no? O da la impresión de que está callado. Yo creo que la que está sorda es la sociedad y la Iglesia muda, pero Dios sigue hablando al corazón de la gente, y la Iglesia tiene que traducir lo que Dios está diciendo, y el mundo tiene que estar receptivo para ir escuchando esto, pero no le echamos la culpa a Dios. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue consolando, y las manos y la voz de ese Dios es la Iglesia, que tenemos que seguir predicando, llevando a la gente la voz del Señor, las manos del Señor, y ahí tenemos que trabajar. Por eso somos misioneros aquí. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Bueno, es que esa pregunta es muy compleja, Paco. Lo mejor de mi casa hoy es mi padre, que no está, es mi abuela, que no está con nosotros. Creo que esa ausencia, digo que es lo mejor porque es la fuerza, que no se ve, la presencia, que no se ve, pero están. Y aunque parezca que no, esa presencia es muy fuerte.
Lo mejor de mi casa es mi madre, que a pesar de todas las dificultades, sigue para adelante, siendo viuda muy joven. Lo mejor de mi casa es mi hermano, que es un adolescente huérfano. Lo mejor de mi casa es mi familia, que es lo que tengo, sin duda. No vayas a llorar, ¿eh? No. A llorar mañana Intentaré que no. Llorar mañana en la Sí. misa, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que te gustaría a ti conseguir a un corto plazo? Digamos, iniciar tu ministerio, ¿por dónde te gustaría encauzarlo? Yo quisiera que estos primeros meses, primeros años de ministerio, el Señor me concediera el don de la fidelidad. De la fidelidad traducida en la oración, en el acompañamiento, en la buena celebración de la Eucaristía, en seguir formándome. Son ideales muy grandes, porque después la vida pastoral y la vida propia nos complican la vida, ¿no? Pero ojalá el Señor me concediera eso, que no me cansara de querer a la gente, que no me cansara de estar en mi parroquia, trabajando, estando con la gente. Y yo es que eso, Paco, no lo voy a hacer, porque yo tengo 28 años, recién salido del seminario, voy a sitios que no conozco, con gente que no conozco, me voy solo con mi maletita, y es el Señor el que tiene que estar, porque yo, como diría San Pablo, sé de quién me he fiado. Y el Señor sabrá. Antiguamente hay una imagen un tanto romántica del sacerdote nuevo, novato, que se iba a su parroquia, a su iglesia y se llevaba a la madre. La madre iba de acompañante. Sí. Eso ya forma parte del pasado, claro. Bueno, depende de las circunstancias. En mi caso, yo creo que mi madre seguirá viviendo en Marbella porque ella es joven, ella tiene aquí su casa, tiene sus amigos, tiene su familia, es decir, yo no puedo arrastrar de mi madre a donde yo vaya, ¿no? Igual que mi madre no me puede arrastrar a mí a estar aquí. Creo que el celibato me implica a mí querer a mi madre con toda mi alma, pero tener el corazón puesto en la misión y en el arado que el Señor me pone, ¿no? Mi madre seguirá siendo mi madre siempre y estaremos para cuando me necesite. Pero mi madre en principio seguirá viviendo aquí, vendrá de visita donde yo esté a compartir conmigo mi ministerio y mi alegría. Pero mi madre es de Marbella y seguirá viviendo aquí con mi hermano y con su gente. Recuerdo que cuando hiciste aquella pausa, después de 3 años te viniste a Marbella del seminario, tu abuela Lola no lo entendió. Tu abuela Lola dijo, pero bueno, este hombre ¿qué está haciendo? Incluso te echó una bronca, ¿no? Bueno, yo creo que es normal, ¿no? Creo que también en la mentalidad de la época, pues bueno, se ve como un fracaso, se ve como un, ¿no? Yo creo que no solamente ella, sino mucha gente, incluso yo mismo, ¿no? Creo que los tiempos de Dios no lo comprendemos. Y mi abuela tenía 80 años. Creo que mi abuela supo respetar y quererme siempre en todas las decisiones. Mi abuela fue una segunda madre, es una segunda madre, y mi abuela ha sido el amor de mi vida. Los besos, las caricias, la atención, nació de mi abuela porque mi abuela era mayor, mi abuela tenía 5 nietos, pero yo era el que estaba más cerca, ¿no? A pesar de yo vivir más lejos, pero bueno, por conexión, por lo que fuese. Yo creo que mi abuela sufrió cuando salí, pero mi abuela sin duda hoy estará contenta con el Señor donde está, de verme vestido de sacerdote. Esta semana que he estado celebrando misa solo, a puerta cerrada, he estado pidiendo todos los días por ella en misa y dándole gracias por todo lo que ha hecho por mí en vida y todo lo que está haciendo ya desde el cielo. ¿Cómo se debe trabajar actualmente desde la Iglesia a los adolescentes? Porque hay muchos niños que van a la catequesis, muchos que hacen la primera comunión, pero después llega la adolescencia y hay una separación, un olvidarse absolutamente de esas vivencias que han tenido anteriormente. ¿Eso cómo se trabaja en el lenguaje actual? Bueno, yo creo que ahí una de las claves está en comprender las etapas de la vida, porque nosotros mismos lo hemos pasado, el alejarnos, en las dudas, en las cuitas, ¿no? Bueno, pues comprender que el ser humano, por su idiosincrasia, vive una edad del pavo y vive pues su época normal. Ahora bien, para esas personas, para esta edad, debemos ser signos, debemos ser testigos, debemos ser imagen, sin avasallar.
pero sí saber que el sacerdote, porque esa es mi experiencia con los curas que me han acompañado, es sacerdote, que está disponible, que no es un amigucho tuyo, que habla tu lenguaje, que es chabacano, sino que es un sacerdote, porque los jóvenes no buscan uno igual que tú, buscan a alguien que le ayude, desde la cercanía, desde la normalidad, pero un sacerdote. Yo creo que con estas claves, siendo testigo, siendo faro, siendo ejemplo, los jóvenes, cuando estén preparados, buscarán ese camino, volverán a ese camino. Se comenta frecuentemente, y no es algo nuevo, porque cuando yo era joven ya se hablaba de la crisis de valores. O sea que la crisis de valores la ha habido absolutamente siempre. Pero hay algunos momentos que se nos antoja que es más acusada. Quizás este es uno de los momentos en que esa crisis es más acusada por la rapidez con que todo funciona y todo va, y queremos que las cosas estén hechas no hoy ni mañana, sino hace una semana. Esa rapidez con la que vivimos. Actualmente, ¿cuáles son, bajo tu punto de vista, los valores fundamentales que sustentan lo que podríamos llamar valores cristianos? Los valores que sustentan la moral cristiana siempre son el derecho a la vida digna, el respeto mutuo, la libertad religiosa, la libertad de expresión, y lo que los derechos humanos nos piden. Yo estoy de acuerdo en que vivimos una crisis de valores. Hay valores como el derecho a la vida, que está puesto en cuestión porque cuestionamos qué es vida, es ir a la yugular de ese valor, ¿no? Pero, oye, reconozcamos también que hay cosas positivas. En los últimos años estamos viviendo un valor, por ejemplo, en el campo del ecologismo, que no existía hasta hace 20 años. Yo en el colegio nunca escuché hablar de ecologismo, y yo tengo 28 años, ¿eh? Oye, pues hoy en día la propia Iglesia incluso está trabajando en el cuidado de la creación, en el cuidado del medio ambiente. Creo que estamos en una época de grandes tensiones. Por un lado, es como cuando tiramos de una cuerda, ¿no? Pues nos salimos por otro lado. Tiramos de la creación, pero nos salimos de la vida. Bueno, llegará el momento en el que todo esté en orden. Tengamos paciencia, trabajemos, cuidemos la creación, seamos equilibrados en cuidar la vida, en el respeto mutuo, en las distintas tendencias sexuales, en las distintas situaciones de la vida. Seamos equilibrados, seamos moderados, no seamos talibanes de la moral. Ahí la Iglesia, como decía al principio, tenemos que ser casa de misericordia e ir buscando el equilibrio, reconocer lo bueno del mundo y también ser valiente para ser profeta, decir, esto no, pero hoy en día tenemos cosas muy positivas, pues valorémoslo. Lo que siempre en la Iglesia se llamó caridad, que al fin y al cabo el término actual aceptado globalmente para creyentes y no creyentes es solidaridad. La Iglesia siempre llevó a cabo la caridad. Eso nos conduce directamente a Cáritas, que es una institución de la Iglesia fundamental y que entiendo que tú conoces bien también, ¿no? Claro. Porque es a través de Cáritas como se conoce más bien la pobreza que hay en un lugar, ¿no? A mí no me gusta confundir la solidaridad con la caridad. Sí. Eso son palabras de Benedicto XVI, porque la solidaridad es una virtud humana en la que yo soy bueno contigo, pero la caridad brota del amor del Señor. Es decir, yo tengo caridad porque es una virtud teologal, y la virtud teologal no es una virtud humana, es teologal. Tiene una significación teológica. Efectivamente, que no tiene otro término, claro. Tiene una raíz mucho más profunda. Entonces, hablemos de caridad. Y efectivamente, la expresión de la caridad en la Iglesia es caridad. La expresión, caridad podemos tener todos a nivel personal, pero el signo eclesial de la caridad es Cáritas. Cáritas es una institución con un prestigio increíble a nivel mundial que debemos cuidar. Y Cáritas, todos reconocemos la labor que hace. Yo tuve la gran suerte de poder trabajar como Cáritas durante la pandemia y durante el confinamiento, cuando los propios voluntarios de Cáritas de nuestra parroquia eran personas mayores y no podían salir de sus casas porque era un riesgo para ellos. Un grupillo de jóvenes, al frente nuestro cura Pepe, nos dedicamos a coger cajas de entidades que venían a darnos comida y a repartir a la gente. Eso es ser Cáritas. Eso es ser caridad que brota del amor de Dios. Esto es uno de los grandes tesoros que tiene la Iglesia del mundo, la Iglesia de España y la Iglesia de Málaga.
Cáritas Diocesana. Se dice también muchas veces que en la sociedad actual es cuando hay más gente que se siente absolutamente sola, aunque viva rodeado de cientos de personas, pero se sienten solas. La soledad, de manera muy especial, personas ya de edad avanzada. Ahí la Iglesia tiene mucho que decir también y que dar una respuesta, ¿no? Es que, Paco, la soledad es la gran pandemia del siglo XXI. La soledad es la enfermedad que más personas mata al cabo de un año a través del suicidio. Y esto hay que ponerlo en público. La soledad no es el sentirte solo, la soledad es sentirte abandonado. Y esto es muy grave, Y la soledad, como tú dices bien, aparece al final de la vida, pero también al principio. ¿Cuántos jóvenes adolescentes se sienten abandonados a través del bullying, a través del divorcio de sus padres, a través de mil historias, del fracaso laboral, de la desesperanza, de la incertidumbre, y al final de la vida, a través del abandono del anciano, de los que ya no cuentan, de los descartados, como dice el Papa Francisco, ¿no? Ojalá nuestra sociedad, en concreto nuestra Iglesia, sepamos dar respuesta a esta realidad, porque esto es muy grave, El abandono, la soledad de las personas es una enfermedad que va minando nuestra sociedad. Y ahí tendremos que buscar cauces ahí. Bueno, no te vas a ir sin que yo te haga preguntas que siempre recurrentemente hago a los invitados a este programa. Una de ellas es, ¿hay algún libro que haya resultado importante en tu vida, que te haya marcado de alguna manera? Bueno, aunque parezca un tópico, yo no puedo remitir a otro libro que sea la Sagrada Escritura, porque yo podría citar aquí muchos libros, me gusta leer, pero creo que el libro que ha marcado mi vida, porque ha sido el lugar de encuentro con Dios, y sigue siendo el lugar de encuentro, es la Sagrada Escritura, la Biblia, ¿no? Creo que es un libro por descubrir. Invito a buscar estructura, a buscar maneras, métodos, para poder acercarse al conocimiento, a la contemplación de esa palabra de Dios viva. Yo soy apóstol de la palabra por el propio ministerio y me toca hablar de la Sagrada Escritura como el gran libro del ser humano. Dentro de la Sagrada Escritura, fundamental los Evangelios, claro. Sí, si tengo que destacar algo, los Evangelios y algunas cartas de San Pablo, que son brillantes, que nos ayudan hoy por hoy a vivir la fe, a comprender el corazón de Dios. Por citar alguna, la carta a los romanos, las cartas a los tesalonicenses, la carta a los corintios, forman parte de los pilares de la Sagrada Escritura. Es verdad que la literatura bíblica de San Pablo es muy actual. Uno lo lee y parece que está escrito hoy día. Algunas cosas no hay que decirlo, no todo, que son propios de su época. Pero cuando San Pablo habla a esas comunidades de aquella época, que hace 1000 años, 2000 años, 1000 y pico años, ¿no? Parece que nos está hablando a nosotros. Cuando cita los pecados, está citando los nuestros. Cuando habla del amor. Del amor, de la caridad, cuando relata lo que es la institución de la Eucaristía, cuando uno le pone los pelos de punta, el relato de la resurrección. Creo que Pablo tiene textos bellísimos, himnos bellísimos que conservamos en la liturgia. Es una fuente que debemos de descubrir. ¿Una película? Pues no sé mucho de cine, pero hay varias películas que marcaron el inicio de mi vocación, películas de tipo religiosa. Y voy a citar dos. Voy a citar dos películas que son de biografía. Una de San Felipe Neri, Preferisco il Paradiso, que es muy bella, porque además la música es muy bonita, de Marco Frisina. Es una historia de unos niños maravillosa. Y otra, la película biográfica de Juan XXIII, el Papa Bueno, Papa de la Sonrisa, que también la música de Marco Frisina, Pacem in Terris, porque relata muy bien esa época de cambio del siglo XX, la convocatoria del Concilio Vaticano II, que supuso un vuelco para la historia de la Iglesia, para la historia de la sociedad, ¿no? Son dos películas que recomiendo, porque podemos ver ahí dos testimonios de sacerdotes que ojalá nosotros pudiéramos llegar a un poco a la altura del betún, ¿no?, de estos dos pedazos de santos. Las conclusiones que salieron del Vaticano II, ¿tú crees que han llegado a cumplirse, que han llegado a desarrollarse totalmente, o se ha quedado corto todavía? Bueno, yo creo que el Vaticano II sigue siendo una fuente de renovación constante.
hay muchas cosas que hemos conseguido, hay otras muchas cosas que seguimos caminando, porque el concilio no es un evento, no es un cambio para 20 años, sino que el concilio de Trento, que fue el gran concilio anterior, duró 500 años. Si tengamos paciencia, fue una revolución en la vida de la Iglesia, sigamos construyendo. Yo me considero un cura, un sacerdote del Vaticano II, claro que sí, porque estamos en esa época. Trabajemos porque la doctrina, la nueva estructura que el Vaticano II nos regaló, sigan calando en el corazón de la Iglesia. Bueno, últimamente tú estás siendo un ejemplo hoy, por ejemplo, estáis nuevamente vestidos de cura, por así decirlo, porque ha habido una serie de años en que los curas no vestían de cura nunca o muy pocas veces. Tú hoy vienes con tu alzacuello vestido de negro, en fin, cualquiera que te ve dice un cura, ¿no? Mira, Paco, esto es muy curioso. Yo comprendo, y con sacerdotes pues de otras épocas también lo he hablado, ¿no? Cada época tiene su idiosincrasia, como los mismos nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Han vivido en situaciones distintas y yo creo que la historia no hay que juzgarla. Pero yo soy un cura del año 2022, soy un joven del 2022, soy consciente del papel que los signos tienen en nuestra época. Los jóvenes que estamos enganchados a las redes sociales, al Instagram, al Twitter, al TikTok, al Facebook, a la historia de WhatsApp, que todo pasa en un segundo, es importante que yo también pase en un segundo. Y es importante que, a lo mejor yo no voy a entablar una conversación con nadie, pero la gente me ve y sabe que soy un cura. Hoy en día los signos son más importantes que nunca, más que las palabras. Hoy en día estamos agotados de palabras, estamos empachados de discursos, pero por los ojos entran muchas cosas, ¿no? Pues seamos signos visibles, porque mucha gente solamente va a tener un signo religioso cuando va en un cura una vez cada no sé cuánto. Creo que cada época tiene sus prioridades y yo considero que los jóvenes que vamos llegando al sacerdocio en los últimos tiempos, no yo, también compañeros míos de curso, incluso de antes, vamos percibiendo que el vestir de cura es una tarea y es un regalo, porque nos acerca mucho más a la gente que antes. Una música. Bueno, pues voy a coger dos cosas. Por un lado, la música religiosa, que a mí me ha ayudado mucho, como he citado antes Marco Frisina, y el canto gregoriano. Me ha tocado estudiarlo, trabajarlo, enseñarlo, y a Frisina me ha ayudado a rezar y me sigue ayudando. Y sin duda alguna, pues la música con la que he aprendido a rezar, que ha sido la música del Rocío, mis raíces, ¿no? Sigo cantando, sigo componiendo, sigo tocando la guitarra, porque creo que son mis raíces y creo que es lo que el Señor me regaló como música de niño y seguiré hasta el día que me muera. Bueno, este día 1, este 1 de julio, viernes, a partir de las 8 de la tarde. En la Iglesia de la Encarnación no va a caber un alfiler. Bueno, pues... Que yo va a haber que poner una pantalla afuera para toda la gente que va a ir. Juan Manuel Caracuel Merchán, presbítero, sacerdote, recién ordenado, sacerdote marbellero, que te vaya muy bien en tu ministerio, que sea largo. Yo espero de ese ministerio tuyo ver una buena parte, no mucho por razón de edad, ya no puede ser mucho, pero bueno, por lo menos un buen trecho. Gracias por haber venido y enhorabuena por ser coherente con lo que un día sentiste y lo has logrado, y ahora viene el ejercicio, ¿no? Pues muchas gracias, Paco, también a ti personalmente por todo lo que tú has supuesto en mi vida en Marbella, en mi propia vocación, ¿no? Y gracias por permitirme echar un ratillo con vosotros y por dar también voz a la Iglesia, que sigue creciendo y sigue dando voz a la palabra de Dios. Pues queda dicho. Gracias a todos ustedes. Esto ha sido lo mejor de cada casa. Volveremos la próxima semana. De cada casa. Fundación Banús y Pilar Calvo
Patrocina este espacio.